Okay, we'll get started on the final session of our conference, and let me just thank all of you for coming to town and making this such a wonderful event. I think I can speak for Carolyn too when I say we couldn't be happier with the way things have turned out, so thank you for these wonderful, wonderful papers. One thing I will say when we get done with this particular session, Bill needs to leave immediately. Yeah, he's got to catch a flight in Chicago and he's got to drive up, so he's gonna not probably linger very much. But as we finish this, and I'll remind you as we finish, some of you have posters you need to take that I offered you yesterday to either take yesterday or today, and you said today, so here they are, so don't leave without them. And then we'll have the Freston event downstairs as we sort of linger a little bit to talk about things. So with that, we will start this session. Our first speaker is Vladimir Zambrano Galarza, who is an independent scholar and secretary of the Corporación Cultural Club de Lectura El Quijote, and his title is Oralidad Montubia en el Quijote. Gracias Bruce, gracias Caroline por habernos aceptado nuestro paper, nuestro estudio en este importante evento de Cervantistas de América. La oralidad montubia en el Quijote. Nuestro paper tiene como propósito poner en relieve un hecho lingüístico y cultural. La vigencia en el habla popular montubia de la provincia de Manabí de vocablos que se remontan al siglo de oro español y que, habiendo caído en desuso en el habla del español actual, permanecen activos en la oralidad campesina. Tal fenómeno, lejos de ser una anécdota lingüística, constituye una evidencia de la continuidad histórica de la lengua y de la fuerza de la tradición oral en comunidades apartadas de los centros urbanos. Los campesinos montubios, herederos de un proceso de mestizaje con raíces españolas, indígenas y afrodescendientes, han conservado en su lenguaje el uso de arcaísmos y palabras en desuso del idioma español. Este ensayo de palabras comparativas del habla montubia en Manabí encontradas en el Quijote y en textos del siglo de oro español permite aportar a la discusión de la sociedad sobre la legitimidad de algunos términos usados en su oralidad de hoy, y cuestionar de alguna manera si es precisa la determinación de voces arcaicas como insinuación de obsoletas u obsolescentes, considerando que una comunidad las sigue usando de forma válida como parte de sus competencias lingüísticas. Por ello, su vigencia demuestra que no se trata de reliquias muertas, sino de palabras vivas, útiles y significativas en el entorno que las ha resguardado. Así voces como mesmo, andá, vide, chapado y entre tantas otras se escuchan cotidianamente en coplas, amorfinos, relatos costumbristas y en la vida diaria de los pueblos rurales de Manabí. Esta exposición que vamos a compartir la vamos a organizar en tres partes, con la virtud del tiempo. La primera describe el español que llegó con la conquista y el paso medieval al moderno. El segundo se centra en la oralidad montubia y sus tradiciones. Y el tercero ofrece un repertorio de vocablos comparados entre el habla campesina, la obra cervantina y la de autores de la época. Con ello buscaremos reflexionar sobre la legitimidad de esta herencia lingüística. Las generalidades del español que llegó a la costa ecuatoriana. El castellano que arribó a tierras americanas a partir del siglo XVI era una lengua en transición. Entre las últimas décadas del siglo XV y los albores del siglo XVII se produjo el paso del castellano medieval al castellano moderno, proceso que coincidió con el esplendor del siglo de oro y con la producción literaria de autores como Cervantes, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, entre muchos otros. En la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se refleja de manera notable esa transición. Confronta lo arcaico con lo moderno, lo culto con lo vulgar, lo caballeresco con lo popular. Don Quijote mismo, en sus diálogos, ofrece ejemplos de estas variaciones. El caballero manchego imita el lenguaje medieval de los libros de caballerías, con formas como fablar, fermosa, agora, texara, que ya eran antiguas en su época. Cervantes pone en boca de Sancho refranes llenos de rusticidad, comparables a los dichos montubios. No se ha de mentar la soga en la casa del ahorcado. Resuena junto a refranes costeños aún vivos.
En los diálogos cultos del Quijote con clérigos y bachilleres, en cambio, se escucha el castellano elegante de los siglos XVI y XVII. Amado Alonso, en la base del español americano, reseña las remesas de libros españoles en su camino a América como la lengua natural que llegaba. Lope de Blanche diría que el español de América es el español de los soldados. En este marco, el español que trajeron los conquistadores se encontraba impregnado de rasgos fonéticos y léxicos que hoy nos parecen arcaísmos, pero eran entonces parte de una lengua viva. Ropero Núñez analiza y habla del habla andaluza, la cual desempeñó un papel fundamental en las costas americanas, pues desde Cádiz y Sevilla partieron numerosos expedicionarios. De ahí se explica que en la fonética montuvia se conservan fenómenos como el ceseo, el yeísmo, la aspiración de la S implosiva, la pérdida de D intervocálica o el rotacismo de la R por la L. Rasgos que coinciden con testimonios coloniales sobre manabitas del siglo XVIII, reseñados por Dueña de Analcer y descritos como semejantes en su hablar a los aldeanos andaluces. Soy el montubio primitivo, de la montaña se ha venido, pa' cantarles unos versos que en mi pecho han florecido. Fortísimo el aguacero, temporal embravecido, cual ave de mal agüero, diluvión nos ha hendido. En cada invierno caído, pa'l montubio en suplicio, inundando el arrozal, todo se queda perdido. Este panorama lingüístico ayuda a entender cómo en la costa ecuatoriana el castellano trasplantado se fijó en comunidades campesinas relativamente aisladas. La rápida desaparición de las lenguas indígenas de Manabí facilitó la adopción del español, que fue transmitido por generaciones sin mayor interferencia escrita, hasta convertirse en la base del habla montubia actual. Los arcaísmos preservados son, pues, herencia directa de aquel castellano, transformado pero nunca extinguido. El habla popular montubia, oralidad y tradiciones. La cultura montubia se formó en un crisol de mestizajes, donde lo español, lo indígena y lo africano convergieron. Su habla se consolidó en un entorno rural, marcado por el aislamiento geográfico y por un alto índice de analfabetismo. Estas condiciones favorecieron la preservación de vocablos que en otros lugares cayeron en el olvido. La oralidad montubia para los folcloristas que lo estudian es identidad. En ella se plasman modos de vida, costumbres agrícolas, creencias y supersticiones. Su carácter rústico ha sido estigmatizado por quienes lo consideran como un habla inculta. Sin embargo, desde la lingüística se entiende como una variedad legítima, en la que se han fosilizado formas del castellano antiguo. Ejemplos abundan: mesmo en lugar de mismo, andar en lugar de andar. Dijistes, hallastes, escuchastes, vistes, como conjugaciones con una S añadida, todas ellas frecuentes también en el Quijote. Las tradiciones orales montubias refuerzan esa preservación. En coplas, amorfinos, chigualos y refranes se transmiten vocablos arcaicos de generación en generación. Ejemplo de una copla recitada en el interior de Manabí. Yo vide la variedad en media sala tendida. Solo la muerte es verdad y lo que usted dice es mentira. Versos como Yo vide la variedad encuentran eco en la literatura española de siglos pasados. Así palabras como vide, verdad, variedad, usted, se conservan en los cantos campesinos, mientras que en la lengua estándar han sido desplazadas por sus formas modernas. El habla popular del campesino manabita manifiesta varios matices estéticos y sonoros. La lingüista ecuatoriana Ana Rivera señala: omisión de consonantes, empleo de arcaísmos, más la sonoridad con la que hablan le da una connotación singular. En los amorfinos, que son coplas octosilábicas, y los chigualos, que tienen 6 sílabas, se observa la raigambre en los romances y romancillos españoles que llegaron con los conquistadores. El ejemplo de romance octosílabo recitado
por Don Quijote. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Un ejemplo de amor fino, octosílabo del Montubio Manavita con formas de raíces en los romances españoles. Quiero querer y no puedo, quiero olvidar y es en vano, y entre querer y olvidar vivo en suspenso y penando. La memoria colectiva se convierte aquí en el archivo lingüístico. Donde no hubo escritura, la voz guardó saberes. La literatura oral campesina se caracteriza por su sencillez y musicalidad, por la rima, repetición y ritmo que favorecen a la memorización. De esta manera, términos antiguos se incrustan en relatos, mitos y villancicos. No es casual que los villancicos montubios, llamados chigualos, conserven la estructura de los cantos navideños españoles del siglo de oro, mencionados incluso en el Quijote. Sancho Panza, labrador, encarna en la novela cervantina esa sabiduría popular expresada en refranes. De modo semejante, el Montubio Manavita repite dichos como el malo para nombrar al diablo, tal como aparece en Cervantes. La oralidad campesina se sostiene en este repertorio proverbial que vincula el presente con un pasado lingüístico. Así, el habla montubia no es una anomalía, sino una continuidad. Un español de la lengua cervantina y del siglo de oro que se quedó detenido en el tiempo, pero que sigue vivo en la cotidianidad de Manabí. El Montubio Manavita y sus palabras cervantinas. Con las consideraciones antes dichas, necesitamos analizar los arcaísmos del español presentes en la oralidad montubia de Manabí, tanto como restos de la lengua culta medieval y del siglo de oro, como expresiones coloquiales actualmente en desuso. Voces como trujo, vide, dixo o malferido desaparecieron de la lengua general, mientras otras aún conservan un empleo literario culto, aqueste, doquier, empero. Existen también palabras registradas por la RAE, en la edición del 2014, que aunque en desuso en el español estándar, se mantienen vivas en el habla montubia, tales como mesmo, fierro, llantar, agora. El propósito es observar estos vocablos, identificando su valor histórico actual y reconocer la riqueza lingüística preservada por los campesinos de la costa ecuatoriana. Para ello, se presentan dos repertorios. El primero con voces usadas en el Quijote y en el segundo con términos documentados en la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Las obras citadas corresponden a aquellas en las que los distintos autores documentan, en cuanto a la oralidad montubia se refiere, presentes en el habla popular. Estas publicaciones se incluyen en cancioneros, poemarios, novelas costumbristas, relatos, narraciones, así como de estudios etnográficos, históricos y ensayos, que han sido difundidos tanto por consejos editoriales como por ediciones del propio autor o de otras personas. Vocablos en el Quijote. Asémila, los que están con DRAE 2014 subsisten en el diccionario como tal. Tenemos asémila, aceptar por aceptar, todos estos términos del Quijote, agalla, amígdala, agüelo, una forma arcaica de abuelo, andar, el imperativo de andar, anque, por aunque, apear, es muy usado en Manabí, apear, batán, piedra de moler, bollo, alimento de maní, de maíz, bravata, amenaza o arrogancia, cuajar, ser fértil, cuajada, producto lácteo, desastrado por andrajoso, empreñar por preñar, enantes y denantes, por antes, encasquetado, encajar el sombrero, engañifa, por engaño, entrar dentro, pleonasmo, por entrar, escarmenarse, peinarse, escuridad, por oscuridad, espinazo, columna vertebral.
Estas palabras aparecen en el Quijote en el lugar señalado. Extraño, garabato, gracia, hueso por hueso, huevo por huevo, jáquima, que es el cabezal de la bestia, jumento por asno. Mentar por nombrar, mesmo por mismo, mojino, que luego es mojino, tonto o bravo, ñudo por nudo, peje por pez, pesaroso, apenado, quedito, calmado con cuidado, estése quedito, querencia, amor a la tierra, rastrojo, residuo de cosecha, retosar, alegrarse, rompido, arcaísmo por roto, cestear, descansar a la sombra, sobajada por manoseada, sospiraba por suspiraba, talega por saco, tanda, paliza, tantear por calcular, tripa por intestino, truje, trujo, traje, trajo. Hay un verso que dice, Amorfino, ¿quién te trujo? Vara, medida antigua, vido, como vide, cebido, bien decidido. Vihuela por vihuela, guitarra, llantar, comer al mediodía, zagal joven, zapatear, golpear. Estas palabras que están en registros de textos que aluden al habla popular montubia, nos encontramos en los respectivos partes y segmentos del Quijote. Luego hay unos vocablos en el siglo de oro. Abusión, superstición, Bartolomé de las Casas, una apologética de historia, nombra achicar, sacar agua, aconchavarse, acotejar por acomodar, aculado por arrinconado, adusto por malhumorado, agallones, amígdalas. Y tenemos dentro de estas palabras que hacen mención a los temas vinculados con la oralidad montubia, ahuevar, ajumarse, invocado por en las crónicas de Carlos V, ajuntar, alcahuetear, almácigo, amarcar, amistad, amolado, angarilla, anguilla, apañar, apechugar, apesarada, aplancho, apreguntar, apriende, arrecho, arrempujar, arrozar, asunta, atú por a ti, azocar, batea, boñiga, cachucho, cerval, chúcara, chupa, cuja, desfogar, dende, de entrar, desgarretar, descubrir, dolor, embravar, emprestar, enande, enjaretar, escribido, finado, fruición, futre, galanura, garañón, gaznate, grajo, guácharo, guarguero, vuelta, bueno, aiga, hable por hable, está en Quevedo, en las jacras, jalar por alar, hecho por hecho maduro, hediondo por hediondo, jergón, hermosura, holgorio, jue, legaña, machorra, mentado, mocedad, mojino, montesino, naide por nadie, ojear, onde, recular, sayal, tené, usted, verdad, vide, volvido, zamarro. Términos que se encuentran en la literatura de oro en la época y que están en los diferentes autores como muestras de ese paso de la lengua, de ese tránsito, pero que aún pervive en estas regiones. Concluimos. Los vocablos antiguos que aún perviven en el habla popular de la región representan una riqueza lingüística de gran valor. Proceden del español medieval y del siglo de oro, y aunque hoy muchos están en desuso, en la oralidad montubia se mantienen vivos
como testimonio de una herencia cultural que se resiste a desaparecer. Son un cofre lingüístico que refleja cómo la comunidad ha preservado, transmitido y recreado su identidad a través de la palabra. El habla montubia, sin embargo, no solamente guarda arcaísmos, también emplea vulgarismos, barbarismos, que la cultura letrada rechaza. Pero para la comunidad estas formas responden a necesidades de comunicación en su entorno. Así, el sociolecto montubio combina arcaísmos, giros accidentados y palabras vigentes del español actual, formando un habla propio y distintivo. Pero es muy cierto que si las comunidades campesinas no tienen acceso a la cultura letrada, que sin duda empujará al habla montubia hasta extinguirse con el tiempo, serán comunidades que se fosilizarán frente a las dinámicas del desarrollo, puesto que la palabra y la escritura son la herramienta humana para el progreso de hoy, para entender el mundo globalizado y mejorar los accesos a los servicios públicos y necesarios para encaminarse hacia el desarrollo. ¿Qué hacer entonces? Esta es la pregunta que hoy responsablemente debe enfrentar en primer y principal término los actores montubios como sujetos, luego la academia y las políticas públicas gubernamentales. Este trabajo de acreditar vocablos de la oralidad montubia en obras literarias del español de antaño sirve para continuar con la discusión social entre historiadores, lingüistas, sociólogos, antropólogos y educadores de qué hacer hoy con este acervo de la oralidad del montubio y pensar cuál podría ser su destino. Muchas gracias.